Bueno, la semana pasada empezamos con óxido de reducción y básicamente lo que hice fue dedicarme casi toda la clase a que entiendan el concepto de agente oxidante, agente reductor, ¿sí? ¿Qué es una oxidación y qué es una reducción? ¿Sí? Les pregunto algo ahora, ¿qué es una oxidación? Cuando un elemento pierde electrones, Bien, ¿y una reducción? cuando gana, Bien, y cuando un elemento es un agente oxidante, ¿qué le pasa a ese elemento o sustancia? se reduce. Se reduce. Bien, ¿y qué le hace a la otra? Se oxida. ¿Por qué Sí. digo que le tiene que hacer algo a la otra? ¿Qué tiene que pasar para que exista una reacción de oxidorreducción? ¿Sí o sí? Uno se tiene que oxidar y el otro se tiene que reducir. Necesito al menos dos especies, una que se oxide y una que se reduzca. Nosotros la llamamos agente oxidante, agente reductor. ¿Sí? Muy bien. La idea de la clase de hoy, ¿sí? La idea, vimos que había un montón de agentes oxidantes, reductores en la naturaleza, en los alimentos y demás. ¿Sí? La idea de la clase de hoy es comprender y entender, ¿sí? De ese par redox que nosotros vamos a estudiar, que vamos a analizar, qué sustancia es la que se va a oxidar, qué sustancia es la que se va a oxidar y qué sustancia es la que se va a reducir. ¿Sí? Yo a simple vista, no a simple vista, sino conociendo un valor determinado, voy a poder determinar quién va a ser el agente oxidante y quién va a ser el agente reductor. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer ahora es insertar un nuevo concepto, ¿sí? Necesito que me presten atención, ¿sí? Aquellos que rindieron el año pasado, esto se tomó en el parcial y en el recuperatorio, en los dos, ¿sí? Y el concepto que nosotros vamos a conocer hoy es el concepto de potencial de reducción, ¿sí? Concepto de potencial estándar de reducción, ¿sí? Los dos no es que son lo mismo, pero uno es en condiciones estándar y el otro no, ¿sí? Vamos a ver nosotros el potencial estándar de reducción, el que es en condiciones estándar, y después veremos cómo convertirlo a condiciones no estándar, igual que hicimos con la variación de la energía libre de X, ¿sí? Básicamente, ¿sí? El potencial de reducción es una forma de medir la capacidad de un elemento para aceptar electrones o para ganar electrones. O sea, estoy midiendo la capacidad de un elemento para reducirse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Escucharon lo que dije o no? El potencial de reducción mide la capacidad de un elemento o sustancia, ¿sí? Que tiene de ganar electrones, o sea, es la capacidad que tiene un elemento para reducirse. O sea, que va a ser la capacidad que va a tener un elemento de oxidar a otro. ¿Se entiende? Utilizando los dos conceptos que hablamos en la clase pasada. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Este potencial de reducción, ¿sí? Ahora vamos a ver que mientras mayor es el potencial de reducción, mayor va a ser la tendencia de la sustancia a reducirse, ¿sí? Eso es muy importante, se lo tienen que recontra anotar, todo lo que está en el pizarrón lo tienen que anotar, ¿sí? El potencial de reducción mide la tendencia de una sustancia a reducirse, ¿sí? Con lo cual tiene mide la capacidad de la sustancia de oxidar a otra, ¿sí? Mide la sustancia de oxidar a otra, y tiene una característica muy especial, y es que no varía con la cantidad de soluto, o de solución, o de sustancia. Con lo cual, estamos hablando de que el potencial de reducción es una propiedad intensiva. ¿Sí? Es una propiedad intensiva. Este potencial de reducción, al igual que pasaba con la entalpía estándar de formación, lo podemos encontrar en tablas, ¿sí? Es más, no solo lo podemos encontrar en tablas, sino que la mayoría de las tablas periódicas tienen los potenciales estándar de reducción, ¿sí? En ellas. Esto obviamente que va a depender quién hizo su tabla, pero la mayoría de las tablas periódicas tienen los potenciales estándar de reducción en ellas, ¿sí? Dice potenciales electrodo estándar, acá están, ¿sí? Potenciales electrodos estándar.
O sea, ustedes no pueden adivinar el potencial de reducción de una sustancia, ¿sí? Se lo tienen que dar como dato, o les tienen que dar una tabla para poder obtenerlo y verlo, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas pasa, lo mismo que nos pasaba con la entalpía. Pero este potencial estándar de reducción va a ser la capacidad que va a tener un elemento de ganar electrones, ¿sí? De ganar electrones. ¿Estamos? A mayor potencial estándar de reducción, ¿sí? Mayor va a ser la tendencia del elemento a reducir. ¿Queda claro lo que dije recién? ¿Puedes repetirme a ti? Es lo que está escrito en el pizarrón, pero lo repito. A mayor potencial estándar de reducción, mayor va a ser la tendencia de una sustancia a reducirse. O sea que mayor es la tendencia de una sustancia a hacer ¿qué cosa? Oxidada. ¿A quién? Sí, está. Agente oxidante. Agente oxidante. Bien, oxidar a otra, comportarse como agente oxidante o reducirse ella. ¿Sí? Sí. Cualquiera de las tres respuestas es correcta. ¿Sí? Cualquiera de las tres respuestas es correcta. ¿Estamos? Bien, estas son las tablas de potenciales estándar de reducción. ¿Sí? ¿Qué característica tiene, ¿sí? ¿Qué característica tiene una tabla de potencial estándar de reducción? Yo voy a tener ordenadas, ¿sí? Determinado tipo de reacciones químicas, ¿sí? Y ese determinado tipo de reacciones químicas van a ser todas reacciones que, ¿No, profe? bueno, ¿qué tipo de reacciones ven ustedes acá? ¿Son reacciones qué cosa? ¿De oxidación o de reducción? Reducción. ¿Por qué son reacciones de reducción? Así a simple vista. ¿Qué les hace darse cuenta? Son reacciones de reducción. ¿Por qué son así a simple vista? Porque se suman electrones. Perfecto. Si del lado izquierdo estoy viendo que me están sumando electrones, si del lado izquierdo estoy viendo que me están sumando electrones, ¿sí? Entonces estoy en presencia de una reacción, ¿sí? De reducción, ¿sí? Estos que están acá son los potenciales estándar de reducción que suceden a 25 grados centígrados, ¿sí? Con concentraciones 1 molar. No se preocupen, ahora les voy a dar las condiciones estándar para el potencial estándar de reducción, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Mientras más grande es el valor del potencial estándar de reducción, no necesitan copiar la tabla, obviamente, ¿sí? Mayor va a ser la tendencia de la sustancia a reducirse. Por lo tanto, mayor va a ser la tendencia de la sustancia a comportarse como un agente oxidante. Hoy me dijeron muy bien eso, ¿sí? Me dijeron muy bien eso. Este potencial estándar de reducción, ¿sí? se calcula en base a uno, que es el del hidrógeno, y en base a él se comparan, ¿sí? Se fueron comparando. Si estoy más cerca, siempre como son dos reacciones, tengo que hacer reacciones de comparación. Agarré al hidrógeno y fui comparando quién se oxida, quién se reduce, quién se oxida, quién se reduce. Este proceso a ustedes no les interesa, ¿sí? Yo se los cuento. Por eso el potencial estándar de reducción del hidrógeno es 0, ¿sí? Porque es el que se toma como valor y a partir de él se van a ir comparando, ¿sí? El potencial estándar de reducción, es cerito, se mide en volts. ¿Escucharon? En volts. ¿Y los volts son unidades de qué? Eléctricas. ¿De qué? Electricidad. Volts. ¿Se acuerdan? No lo vimos todavía. Muy bien. Estuve bien en preguntarles dos veces. De diferencia de potenciales, de tensión, ¿sí? La diferencia de potenciales se mide en volts, ¿sí? Nosotros después vamos a ver que la resistencia se mide en ohm, la intensidad se mide en ampere y la diferencia de potenciales se mide en volts, ¿sí? Igual si lo hubieran estudiado no está mal. Bien. Estas son las tablas de potencial estándar de reducción, no la van a tener que copiar. Esta que está acá es la semirreacción de reducción. Recuerden que en la tabla yo voy a encontrar la semirreacción de reducción. Si me llegan a dar el dato, lo más probable es que me escriban la formulita, ¿sí? Y me pongan el número. Si no me escriben la formulita y solamente me escriben el número, me ponen, por ejemplo, hierro 3+, ¿sí? Potencial estándar,
quiere decir que es hierro 3 más un electrón que da hierro 2 más. O sea, si no me escriben nada, me ponen solamente cerito igual, quiere decir que es el de reducción. Acuérdense eso, ¿sí? Siempre es el de reducción, o sea, el potencial que le están dando a ustedes es el de reducción. Ojo con eso, ¿sí? Bien. Algunas características del potencial estándar de reducción que les voy a contar. Primero que nada, ¿sí? Primero que nada, es que es tal cual está escrito porque es una reacción de reducción, ¿sí? O sea, el valor que ustedes tienen acá es tal cual está escrito. Segundo, es reversible. ¿Qué quiere decir que sea reversible? Que si yo puedo agregarle un electrón, se lo puedo sacar, ¿sí? Si yo le puedo agregar un electrón, se lo puedo sacar. Así como se lo puedo sacar, tienen que saber que el potencial opuesto, que sería el de oxidación, va a tener el mismo número en módulo, pero con signo cambiado, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tenga el mismo potencial en módulo, pero con signo cambiado? El valor numérico es el mismo, pero si está antes o después del cero es lo que cambia. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, plata más un electrón que me da plata 0, que tiene un potencial estándar de reducción de 0,8. Si yo hago plata 0, flecha, plata más electrones, ¿cuánto va a dar este valor? El 80. 0,80. ¿Cómo? 0,80. No, ¿escucharon lo que dije o no? Va de nuevo, miren, escúchenme. Esperen que agarro esto. Yo digo, plata más un electrón se convierte en plata 0, plata metálica, ¿sí? Esto tiene un potencial estándar de reducción igual a 0,8. ¿Sí? Eso es lo que dije al principio. Bien, Naomi. Ahora, si yo les digo al revés, les digo plata 0, flecha, ¿sí? Que me termina dando plata más electrones. ¿Cuál va a ser el potencial estándar de oxidación en este caso? Porque se está oxidando. Menos 0,80. Menos 0,8. Tiene signo opuesto. ¿Sí? Opuesto. Tiene signo opuesto. ¿Sí? Mientras mayor es el valor del potencial estándar de reducción, mayor es la tendencia de la sustancia a reducir a otra. A reducirse, perdón, no a reducir a otra. Mientras mayor es el potencial estándar de reducción, mayor es la tendencia de la sustancia a reducirse, o sea, mayor es la tendencia de oxidar a otra. Tiene mayor tendencia a convertirse en oxidante fuerte, ¿sí? A medida que es más grande el valor de cerito, ¿sí? Bien. Acá está lo que acabo de decir. ¿Estamos? Acá está lo que acabo de decir. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que yo ya les dije al principio, ¿sí? Yo ya les dije al principio, así que por favor, esto que dice potencial de reducción, todos los puntitos los anotan porque es muy importante. Lo dije al principio y lo vuelvo a decir. Es una reacción, escuchen lo que les estoy por decir. Es una reacción, ¿sí? Es una propiedad intensiva. Como es una propiedad intensiva, ¿sí? Los coeficientes estequiométricos, ¿sí? No afectan el valor de cerito. Como es una propiedad intensiva, los coeficientes estequiométricos no afectan el valor de cerito, ¿sí? Y lo que ustedes leen acá abajo, que dice que los electrones fluyen siempre desde el par redox de menor a mayor potencial de reducción, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Pero básicamente es lo siguiente. Yo para tener dos reacciones, ¿sí? Para tener una reacción de óxido-reducción necesito dos reacciones. Para tener una reacción de óxido-reducción necesito tener dos reacciones, ¿sí? ¿Eso me siguen lo que dije recién o no? Para tener una reacción de óxido-reducción necesito dos reacciones. ¿Se acuerdan eso? Lo vimos en la clase pasada. Una hemireacción de oxidación y una hemireacción de reducción. ¿Sí? Bien, perfecto. Escúchenme. Yo agarro dos reacciones. Agarro dos reacciones cualquiera de esta tabla. ¿Sí? Agarro esta, por ejemplo. Y agarro, no sé, esta. Dos cualquiera.
les pregunto, si a mí me dan esas dos reacciones que están ahí, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cuál de las dos, si las tengo que comparar, se va a reducir? Ya, el pentóxido de dicloro. Acá hay 7, ¿eh? Se llama dicromato esto. Ah, perdón. El dicromato se va a reducir y el oxígeno se va a oxidar, decís vos. Sí. Bien. Si yo tengo dos reacciones, una, dos, y las tengo que comparar y me preguntan cuál de las dos se reduce, siempre se va a reducir la que tenga mayor potencial estándar de reducción. Por lo tanto, la que va a seguir así, la que se va a reducir, es esta que está acá. ¿Sí? ¿Y a esta qué le va a pasar? ¿Se va a reducir? Se va a oxidar. Se va a oxidar. Ahora vamos a ver cómo. Lo que yo quiero que entiendan ustedes es lo siguiente. Si a mí me dan dos reacciones, ¿sí? Y me dicen cuál de las dos se reduce la que tiene mayor potencial estándar de reducción. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Eso se lo graban en el cerebro, ¿sí? Se lo graban en el cerebro. ¿Esto lo copiaron o todavía no? No, yo me quedé No. ahí. Copien Punto esto. Copien esto. A ver. Lo que ustedes ven acá es una tabla, ¿sí?, de sustancias que pueden oxidarse o reducirse, ¿sí? Básicamente es una tabla de potenciales estándar de reducción, con algunas sustancias un poquito más complejas de las que estuvimos viendo, que son sustancias más relacionadas con el metabolismo, que tenemos que ir haciéndonos amigos, porque justamente nosotros vamos a ver ciclo de Krebs en esta parte, ¿sí? Fíjense que el potencial de reductor, a medida que crece el potencial reductor, disminuye el potencial de oxidación, ¿sí? Mientras mayor potencial de oxidación tiene, menor potencial de reducción tiene. Siempre recordar que cuando estamos hablando del potencial oxidante, quiere decir que es la capacidad de oxidar a otro, ¿sí? Por lo tanto, es la tendencia que tiene a reducirse la sustancia. Eso acuérdense, ¿sí? Eso acuérdense. Potencial estándar de reducción, ¿sí? Potencial estándar de reducción es, mientras mayor es el potencial estándar de reducción, mayor va a ser la capacidad que tiene la sustancia de reducirse ella, por lo tanto de oxidar al otro, ¿sí? Ojo al piojo, por favor, con eso, ¿sí? Ojo al piojo, por favor, con eso. Después vamos a ver cómo al ir pasando electrones de un lado al otro, vamos a poder obtener energía por la variación de la energía libre de Gibbs, y eso lo vamos a usar para obtener energía en forma de ATP. ¿Sí? Bien. Acá tenemos más potenciales estándar de reducción de reacciones un poquito más complejas que las que vimos en la primera clase. ¿Sí? Esta es la que les quería mostrar. Que la que les mostré al principio de la clase. ¿Sí? Fíjense, tengo un montón de potenciales estándar de reducción, algunos son más famosos, otros son menos famosos. ¿Sí? Acá tengo algunos que son positivos, o sea que yo ya sé que estos van a ser buenos agentes oxidantes. Y acá tengo el 0 y algunos que son negativos, que no sé si van a ser buenos agentes oxidantes o no, los tengo que comparar. ¿Sí? ¿Cómo se comparan estos potenciales? Recién les dije, si yo elijo dos, ¿sí? Elijo dos cualquiera. Fíjense, acá elegí en rojo este que está acá, y acá elegí en rojo este que está acá. ¿Se ubican? Elegí dos. Dos elegí. Les pregunto, ¿cuál de los dos tiene mayor potencial estándar de reducción? ¿El de arriba o el de abajo? De arriba. El de arriba. Ojo con los números negativos. ¿Escucharon lo que dije recién o no?
¿Qué número es más grande? Escuchá lo que te voy a decir. ¿Qué número es más grande? ¿0,432 o 0,320? Así como estoy diciendo, no lo que está escrito ahí. 0,320. Escuchá lo que estoy diciendo. ¿Qué número es más grande? Así como digo, no como está escrito. ¿0,432 o 0,320? 432. 0,432 es más grande que 0,320. Perfecto. Ahora les pregunto de nuevo, ¿qué número es más grande? ¿Menos 0,432 o menos 0,320? Menos 0,320. Mientras más cerca del 0 estoy, escuchen lo que les voy a decir, más grande es el número negativo. ¿Queda claro eso? Sí. Anótenselo en el cerebro, así se lo graban, pues si no hacen pavada. Si les tienen que hacer comparar dos potenciales estándar de reducción, lo más probable es que le pongan 2 con números negativos. Porque ellos saben que ustedes no saben matemática. Y ellos saben que no solo no saben matemática, sino que están dispuestos a vivir toda la vida con ese conflicto. ¿Sí? O sea, ellos saben que ustedes no quieren estudiar matemática. Porque como ya no estudiaron cuando tenían que estudiar, ahora creen que no lo necesitan para nada. Y sí lo necesitan para todo. ¿Sí? Así que abran su cerebro a la matemática. ¿Qué número es más grande? Entonces, pregunto. ¿Menos 0,320 o menos 0,432? Menos Menos 0,300. 0,320. Perfecto. Entonces, si yo tengo estas dos reacciones, hemireacciones, vamos a hablar correctamente. Si yo tengo estas dos hemireacciones o semireacciones, las dos son de reducción. Así como están escritas, las dos son de reducción. Queda claro eso, ¿no? Pregunto, ¿cuál de las dos se va a reducir seguro si las tengo que comparar entre ellas? La de arriba. ¿Por qué? Porque su potencial de reducción es mayor. A mayor potencial de reducción, mayor tendencia a que la sustancia se reduzca. ¿Sí? Perfecto. Si yo tengo que armar esa reacción redox, lo que va a suceder es lo siguiente. Yo voy a ir a la tabla y voy a obtener estos dos valores que estamos acá. ¿Se entiende? Voy a agarrar estos dos valores que saqué de la tabla. Son los que están abajo. Lo que está abajo en el cuadradito rojo, lo saqué tal cual de la tabla. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Bien. La reacción, ¿sí? La reacción que se reduce, o sea, la que tiene el mayor potencial de reducción, queda igual. ¿Sí? Queda igual. No la cambio. ¿Estamos? Y la otra, la tengo que dar vuelta. ¿Me siguen o no? No, Porque si yo tengo una reacción que se reduce, ¿qué le tiene que pasar a la otra? Sí, oxidar. Se tiene que oxidar. Entonces, yo tengo dos reacciones dos hemireacciones de reducción, dos. Una tiene un potencial más grande que el otro. La que tiene el potencial más grande queda igual. ¿Se entiende? ¿O no? Y la que tiene el potencial más chico la doy vuelta. ¿Estamos? La doy vuelta. Cuando la doy vuelta, ¿qué le pasa al signo? Se invierte. cambiada. Si yo doy Cambio vuelta, positivo. tengo que cambiar el signo. Si yo doy vuelta, tengo que cambiar el signo. Para poder hacer eso, esto que ustedes ven acá es la reacción como se debe escribir. ¿Sí? A mí me van a decir que tengo yo dos hemireacciones y tengo que poder escribirlo de una manera en particular. Esta que está acá es cómo la tengo que escribir. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué la vamos a escribir así. Lo que yo sí sé ahora es que este que está acá, seguro, va a ser un agente oxidante. Porque esta reacción, tal cual la estoy escribiendo así, es una reacción de reducción. ¿Sí? Y como es un agente oxidante y la estoy escribiendo así, y esta reacción va a ser de reducción, va a quedar del lado izquierdo. ¿Sí? Y este que está acá va a quedar del lado derecho, porque la di vuelta a la reacción. ¿Sí? Les voy a mostrar. Entonces vamos a reescribir para que me quede esto que está acá. ¿Sí? Porque esta que está acá es la reacción
completa. ¿Sí? La que está acá arriba es la reacción completa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, la reacción que se reduce la dejo igual. ¿Sí? La que se reduce la dejo igual, no la cambio. ¿Sí? La que está acá se reduce la dejo igual. ¿Sí? Perfecto. Y la otra, que ya dije que como tiene menor potencial estándar de reducción, no se va a reducir, sino se va a oxidar, ¿sí? ¿Qué le tengo que hacer? La tengo que dar vuelta. ¿Sí? La tengo que dar vuelta. Fíjense, acá está, ¿sí? Ferredoxina más 3, ferredoxina 3 más un electrón, te da ferredoxina 2 más, tiene un potencial de reducción más chico, entonces la doy vuelta. Y como la doy vuelta me va a quedar ferredoxina 2 más, ¿sí? Que va a dar ferredoxina 3 más un electrón. ¿Y qué le hice al potencial estándar de reducción? Le pusiste signo positivo. Le puse el signo positivo, le di vuelta el signo. ¿Sí? Cuando yo tengo dos hemireacciones, una se tiene que oxidar y la otra se tiene que reducir. Siempre. Una se tiene que oxidar y la otra se tiene que reducir. ¿Quién se va a reducir? La que tenga el mayor potencial estándar de reducción. ¿Quién se va a oxidar? La que tenga el menor potencial estándar de reducción. ¿Sí? La que se oxida, ¿qué le tengo que hacer? Escribirla como Invertir el signo. invertida. No solo el signo, la reacción la tengo que escribir invertida. Los reactivos son productos y los productos son reactivos. ¿Sí? Los reactivos son productos y los productos son reactivos. ¿Vamos? Una vez que hago eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Sumamos las dos semireacciones, y podemos sumar los dos potenciales estándar de reducción, pero con el nuevo signo. ¿Se entiende? Pero con el nuevo signo. Cuando yo sumo eso, cuando hago la suma, ¿sí? Voy a obtener un nuevo valor. Y es este que ustedes ven acá. Se llama variación del potencial estándar de reducción. Esta variación del potencial estándar de reducción, que me está dando acá un número positivo, esta variación del potencial estándar de reducción, que me está dando un número positivo, ¿sí? Tiene una particularidad. Si la variación del potencial estándar de reducción me da un número positivo, si la variación del potencial estándar de reducción me da un número positivo, esa celda formada, recuerden que esto es una reacción de hemicelda, ¿sí? O semicelda, hemicelda o semicelda, ¿sí? Si yo tengo una variación del potencial estándar de reducción positivo, o sea, yo sumo estos dos y me da un número positivo, lo que nosotros vamos a decir, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir es que esa celda, esa reacción de oxirreducción formada por esa celda, ¿sí? Sucede de forma espontánea. Sucede de forma espontánea. Por lo tanto, existe traspaso de electrones. Si a mí no me da un número positivo esto, no hay traspaso de electrones. Y si no hay traspaso de electrones, ¿puede haber una reacción redox, sí o no? No. No. No puede haber una reacción redox. ¿Sí? No puede haber. Este concepto que acabo de dar es un concepto muy importante y es un concepto que, sin lugar a dudas, yo les tomaría. ¿Sí? Darle dos semireacciones, las dos que sean de reducción, darle sus valores, ¿sí? Que ustedes se tengan que dar cuenta cuál se oxida y cuál se reduce, dar vuelta a la que corresponda y hacer la suma. Recuerden que no necesitan siempre plantear esto, pueden hacer la suma directamente así y no pasa nada, ¿sí? Y hacer la suma. Y preguntarles, ¿en esta reacción existe desplazamiento de electrones? ¿En esta reacción puede suceder? ¿Esta reacción tiene variación de energía libre de Gibbs positiva? ¿Tiene variación de energía libre negativa? ¿Por qué yo les preguntaría esto? O les haría hacer un ejercicio como este. Porque con este ejercicio tienen que saber como 8 conceptos de los que veníamos viendo. ¿Sí? Tienen que saber que las reacciones pueden ser reversibles, tienen que saber que
cuando revierten una reacción que se está reduciendo, del otro lado se va a estar oxidando. Tienen que saber que cambia el signo del potencial estándar de reducción. Tienen que saber que se pueden sumar los potenciales estándar de reducción para formar el potencial de celda. La variación de la energía estándar se llama potencial de celda. Tienen que saber que si es positivo, eso va a tener una variación de energía libre de Gibbs negativa, que ahora se los voy a explicar, pero tienen que saber que va a ser espontánea, ¿sí? Tienen que saber que no importa cuántos moles hay, porque la reacción, como es una propiedad intensiva, la variación del número de moles no afecta a esta reacción, ¿sí? Todas esas cosas tienen que saber. Tienen que saber qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor, ¿sí? Copien esto, por favor. Es un ejercicio no muy complejo, donde ustedes deben comparar de la tabla de EMI reacciones de oxidación y de reducción dos valores, ¿sí? Dos valores. Con esos dos valores determinar cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor, cuál es la reacción que se oxida, cuál es la reacción que se reduce, ¿sí? Y en base a eso, hacer el cálculo del potencial estándar de la celda, de la variación del potencial estándar de la celda. Una vez que conozco el potencial estándar de la celda, yo voy a poder determinar si esa reacción podrá o no ser espontánea. Fíjense que con algo muy simple, que es una comparación de dos valores, yo puedo sacar un montón de conclusiones. Por eso es un ejercicio interesante de tomar, ¿sí? Porque tienen que saber muchas cosas para poder resolverlo. A ver, ¿cuáles son las condiciones estándar para los potenciales estándar de reducción? Perdón. Son 25 grados centígrados, ¿sí? Una atmósfera de presión, ¿sí? Concentraciones 1 molar para los reactivos. Eso no sé si lo había dicho, no me acuerdo, ¿sí? Eso son condiciones estándar para los potenciales estándar de reducción. La ecuación de Nernst, que es la que ustedes ven acá, ¿sí? Que la van a copiar, no van a hacer más que eso, no vamos a hacer cuenta con esto. Lo que hace es ayudarnos a obtener el potencial estándar, el potencial de reducción, perdón, cuando no se encuentra en condiciones estándar. ¿Por qué es importante conocer el potencial de reducción cuando no se encuentra en condiciones estándar? Bueno, nuestro metabolismo, ¿sí? Todo nuestro metabolismo en sí, no tiene condiciones estándar para hacer las reacciones. O sea, es importante conocer la ecuación de Nernst cuando nosotros trabajamos en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene claramente condiciones estándar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber sí o sí de la ecuación de Nernst? Porque se lo pueden llegar a preguntar. ¿Qué es cada letra? ¿Sí? E es potencial estándar, E cerito es potencial estándar, perdón, E es potencial de reducción, dije mal, E cerito es potencial estándar de reducción, o sea, en condiciones estándar. N es el número de electrones transferidos, ¿sí? 0,059 es un número que se obtiene a partir de la constante de Faraday. Logaritmo de concentración de productos sobre concentración de reactivos, ¿sí? O sea, tengo concentraciones acá que no son las concentraciones estándar. Cópiense esto, que es la ecuación de Nernst, que se la pueden preguntar para cuándo. Una de las cosas que les pueden preguntar es para cuándo la usan, cómo se puede usar, cuándo la pueden usar. ¿Sí? Eso es una pregunta bastante común, digamos. A ver. Vieron que yo les dije hoy, recién les dije hace un ratito, que conociendo la variación del potencial estándar de reducción, saber si es positivo o negativo, me va a determinar a mí, voy a poder darme cuenta si la celda funciona o no funciona. O sea, si existe traspaso de electrones o no existe traspaso de electrones. Eso es lo que yo les había dicho recién, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Se puede definir variación de la energía libre de Gibbs en condiciones estándar como menos n por la constante de Faraday por el potencial estándar de reducción. ¿Sí? La constante de Faraday, se tienen que saber el nombre, es 96.500 Coulomb, ¿sí? Joules sobre volt por mol, es lo mismo. La constante de Faraday es 96.500, pongan igual Joules sobre volt por mol, ¿sí? Y la variación de la energía estándar en condiciones normales, ¿sí? Que este dato es el que se obtiene como, que yo les enseñé hoy. ¿Cómo obtengo este dato? Por tabla. ¿Cómo? Por la tabla. No.
En la tabla obtengo el potencial estándar de reducción. La variación del potencial estándar de reducción, ¿cómo lo obtengo? Sumando. Sumando los dos potenciales estándar de reducción. Con todo esto obtengo la suma, ¿sí? Muy bien, sumando los dos. Entonces, estos valores los tengo que conocer. Escriban esto, por favor. Mientras tanto les cuento, mientras ustedes van copiando. Les cuento dos cosas. Lo primero que les cuento es lo siguiente. Variación de la transferencia del número de moles es un número positivo. ¿Se entiende eso o no? Porque es un número de electrones. ¿Sí? Esto me da un número. Esto no es una variación, es un número de moles. ¿Cuántos electrones se transfirieron? ¿Sí? La constante de Faraday es un número positivo. Número positivo, número positivo. ¿Sí? Si esto que está acá es un número positivo, cuando haga la cuenta, todo esto me va a dar un número negativo. Por lo tanto, la variación de la energía libre de Gibbs va a ser negativa. Ahora vamos a ver eso en el próximo paso. Dependiendo del signo de la variación del potencial estándar de reducción, yo voy a poder determinar la variación de la energía libre de Gibbs, teniendo en cuenta que si esto es positivo, esto va a ser negativo. Si esto es negativo, esto va a ser positivo. Pregunto, si esto es negativo, ¿cómo es la reacción? ¿Endergónica o exergónica? Exergónica. Si esto es negativo, la reacción va a ser exergónica. O sea, si esto es positivo y esto es negativo, ¿cómo va a ser la reacción? Exergónica o Exergónica. Exergónica. O sea, si este valor me da positivo, ¿cuánto me va a dar esto? ¿Un valor cómo? negativo. Negativo. Negativo, siempre. ¿Sí? Siempre. ¿Vamos? Muy bien. Esto es de cuando vimos termodinámica, ¿sí? Lo vimos hace poquito, así que tampoco es que tengamos que estar recordando tanto. Saco una captura por las dudas, ¿sí? Vimos que acá teníamos esta ecuación. Te lo paso porque ya lo vimos. Y vimos que gracias a eso podíamos determinar que la constante A, que K, ¿sí? Si era un número mayor a 0, íbamos a tener una variación de la energía libre de Gibbs negativa. ¿Sí? Esta ecuación que ustedes ven acá, que está mezclando la de energía con la otra, el traspaso. Estos despejes matemáticos están buenísimos, a mí me encantan porque les explica todo, pero a ustedes no les encanta y no interesa tampoco. Si no olviden. Vamos de largo. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que saber es lo siguiente, y esto es una de las cositas que se tienen que aprender. ¿Sí? Una de las cositas que se tienen que aprender. Ustedes, la relación que hay entre el eserito, ¿sí? y la variación de energía libre de Gibbs lo van a utilizar con esta fórmula que ustedes ven acá, que es la que les expliqué recién. La relación que hay entre la variación de energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio es con esta ecuación que ustedes ven acá, que esto ya lo habíamos visto cuando vimos termodinámica y equilibrio. Y la relación que hay entre eserito y la constante de equilibrio es esta que está acá. ¿Sí? Esta que está. En general no les suelen hacer cuentas con esto, así que no se preocupen. La única que es importante es la que les expliqué recién, que es que si delta de G cerito, si la variación del potencial estándar de reducción les da un número positivo, ¿sí? Ahora lo vamos a anotar, entonces la variación de la energía libre de Gibbs es un número negativo. Simplemente eso. Es una ayuda a memoria que ustedes no van a copiar ahora, lo van a copiar cuando completen la carpeta. Entonces, en líneas generales, si delta de G cerito es negativo, ¿sí? La reacción es exergónica, por lo tanto es espontánea. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, entonces la reacción va a ser espontánea. Y ahora agregamos, estas dos ya las habíamos visto, ahora agregamos que si la variación del potencial estándar de reducción les da un número positivo, entonces la reacción va a ser espontánea. ¿Sí? Si la variación del potencial estándar de reducción les da un número negativo, la reacción va a ser no espontánea. ¿Sí? Y en estas condiciones la reacción va a estar en equilibrio. ¿Sí? Lo único que agregué a todo esto es que si la variación del potencial estándar de reducción me da un número positivo, la reacción va a ser espontánea. Esto pongan importante y cópienlo todo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un problema. Cópienlo todo que ahora vamos a hacer un problemingui.
Vamos a hacer un ejercicio, pero no con este, con este. Ejercicio. Es más fácil si está en la tabla verlo, ¿sí? Pero lo mismo, porque por ahí si me dan el dato fuera de la tabla, me es más difícil, ¿sí? Yo tengo las siguientes hemireacciones de reducción. Las siguientes hemireacciones de reducción. Tengo al oxígeno. ¿Sí? Tengo al oxígeno. Y tengo al hierro acá. Al hierro. Al cobre, vamos a poner el cobre. Tengo al hierro y al cobre. Tengo esas dos hemireacciones que están ahí. ¿Sí? Al hierro y al cobre. Les voy a preguntar tres cosas. ¿Sí? Si esas dos hemireacciones participan entre sí. Les voy a preguntar. ¿Quién se oxida y quién se reduce? No me contesten ahora. Piénsenlo bien. ¿Quién se oxida y quién se reduce? ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Quién va a ser el agente oxidante y quién va a ser el agente reductor? Eso es lo segundo que les voy a preguntar. Y lo tercero que les voy a preguntar, ¿sí? Lo tercero que les voy a preguntar es ¿qué valor tiene la variación de la energía, del potencial estándar de reducción? ¿Qué valor tiene la variación del potencial estándar de reducción? ¿Sí? Y si ese proceso será espontáneo o no. O sea, existirá o no desplazamiento de electrones. Y una vez que veamos eso, les voy a contar algo. El cobre se oxida, el oxígeno se reduce, el oxígeno es el agente oxidante, el cobre es el agente reductor, y digamos, ¿cómo se llama? La variación del potencial es igual a 0,89, es espontánea. Vamos a ver. Entonces, la reacción sucede tal cual, ¿sí? La reacción sucede de izquierda a derecha, ¿sí? En el oxígeno. Esta sucede para allá. ¿Está bien lo que dijo Mateo, no? Sí. Porque tiene mayor potencial estándar de reducción. Y esta entonces sucede para allá, porque tiene menor potencial estándar de reducción. Entonces, nosotros podemos decir que el eserito del oxígeno es 1,23, ¿sí? Volt. Y el eserito, esto es del oxígeno, esperen que no puse oxígeno. Le pongo oxígeno, pero obviamente que hay otras cosas, ¿no? El eserito del cobre es igual a, ahí dice el valor, 0,34. 0,34 volt. ¿Sí? Ahora, pero, ¿sí? El cobre se va a oxidar. Entonces, para calcular la variación del potencial estándar de reducción, tengo que hacer ¿qué cosa? 1,23 más el valor el del cobre, pero con signo cambiado, porque se va a oxidar, ¿sí? Entonces me da 0,34. ¿Estamos? ¿Esto cuánto da? 0,89. 0,89 volts. ¿Sí? 0,89 volts. O sea que, ¿sí? Ampliación, esperen que me están hablando. Te olvidaste de dar vuelta, Ana, por eso. Te olvidaste de dar vuelta al signo. Entonces, esta reacción es espontánea, porque me da una variación del potencial estándar de reducción positivo. ¿Sí? Positivo. ¿Se entiende lo que dice, chicos, chicas? El que yo me doy cuenta que se oxida por los valores de potencial estándar, le doy vuelta al signo. ¿Sí? El que me doy cuenta que se oxida, le doy vuelta al signo. Y ahí hago la suma. Genial. ¿Alguien necesita copiar lo que hice?
No, profe. Bueno. Yo recién marqué acá marqué otro, ¿ven? Marqué acá al cobre, lo dejé marcadito. Y les marco al zinc. ¿Sí? Ahí abajo. Quiero que hagan lo mismo, pero para el cobre y para el zinc. A ver si les da espontánea o no. Y les voy a contar algo al respecto. Sí. A ver, ustedes tienen dos valores. ¿Sí? Tienen dos valores de potencial estándar de reducción. Uno más grande y el otro más chico. El que es más grande es el que se reduce. ¿Sí? En este caso, ¿quién se va a reducir? ¿El cobre o el zinc? El cobre. Pobre. Entonces, vamos a escribir los potenciales. Potencial estándar de reducción del cobre es igual a ¿cuánto? 0,34. ¿Sí? Esperen que pongo acá cobre. Potencial estándar de reducción del cobre, ¿sí? 0,34. Muy bien. Potencial volts. Potencial estándar de reducción del zinc. Tal cual está en el apunte, en la tabla. ¿Qué dice ahí? Menos 0,76. ¿Sí? Volt. El que tiene el valor más chico, ¿sí? Es el que se oxida. Entonces, ¿cómo se oxida? ¿Cómo se oxida? Ese es el valor más chico. El valor que vamos a usar es 0,76 volt. Tenés que invertir el valor. ¿Se entiende lo que dice o no? Mateo, Joaquín. Sí, profe. Me confundí nomás. Escribimos en la calculadora. Bueno, pero te estoy preguntando. Está bien que te confundas. Puede pasar. No es un problema equivocarse, digamos. ¿Estamos? Bien. ¿Está bien equivocarse? Uno se equivoca cuando está aprendiendo, justamente. Entonces, si yo quiero calcular la variación del potencial estándar de reducción, tengo que sumar los dos. El que se oxida y el que se reduce. No los dos tal cual saco de la tabla. ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí. O sea que tengo que hacer 0,34 más 0,76. Y esto me da, como me dijeron unos cuantos ahí, 1,10 o 1,1 volts. ¿Sí? Les pregunto, ¿esto es espontáneo o no es espontáneo? Es Espontáneo. espontáneo porque es positivo. Es espontáneo porque me dio un valor positivo. Muy bien. Les pregunto algo, si es espontáneo porque me dio un valor positivo, ¿qué pasa entre una reacción y la otra? ¿Cómo, Se profe? transfieren electrones, ¿Cómo, Constanza? se transfieren los electrones. Exactamente, eso es fundamental y no lo tienen que perder de vista en el número. Si a mí me dicen que dos reacciones de Emil-Zelda me dan un número positivo, quiere decir que esas dos reacciones implican transferencia de electrones. O sea que la reacción va a suceder, se transfieren electrones. ¿Queda claro en eso? ¿Eso que está diciendo, que estamos diciendo o no? Perfecto. Imagínense lo siguiente. ¿Copiaron lo que está en el pizarrón? Profe, Sí, que decime. dijiste espontáneo si solamente la suma era o solamente si es cero te da, dijiste 0,34 y 0,72 y 0,76 son positivos, entonces No. Si la suma entre los dos números, el potencial estándar de reducción y el de oxidación te da mayor a sería mayor espontáneo, a que sea 0, espontáneo, es va a transferir espontáneo. Déjame electrones. terminar de hablar, hijo. Si no, no te escucho. Si la suma de los dos te da un número mayor a 0, es espontáneo. ¿Sí? Ahora sí, decime. Ahí sí, ahí ya está. ¿Está bien? A ver, ¿se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Puedo borrar?
Les voy a mostrar algo que ustedes después lo van a ver en un video que les voy a pasar, que es obligatorio, ¿no? O sea, todos son obligatorios, pero este es más obligatorio todavía. Supónganse que yo tengo un tachito, otro tachito, que en un tachito tengo una solución, en este tengo una solución, y en este tengo una solución. En este que está acá, tengo una solución de sulfato de zinc. Entonces, como tengo sulfato de zinc, voy a tener disuelto acá zinc 2+. ¿Sí? Zinc 2+. Y en este que está acá, tengo una solución de sulfato de cobre. Como tengo una solución de sulfato de cobre, voy a tener disuelto ahí cobre 2+. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Supónganse que en esta solución yo tengo acá un pedazo de zinc. Y que tengo acá un pedazo de cobre. Voy a poner acá, tingui, tingui. Esto es zinc, para que no tiene la duda. Zinc. Y esto que está acá es cobre. La hemireacción que yo escribí era la siguiente. Era zinc, la que estaba en el pizarrón, ¿no? En la tabla. Más. Era, perdón, zinc 2+. Más 2 electrones que me daba zinc. ¿Se acuerdan de eso o no? Esa es la que estaba en la que estaba en el, ¿cómo se dice? En la tabla. En la tabla, no me salía la palabra tabla, gracias. Para que vean que a veces no me salen palabras fáciles, no crean que solamente no me salen las palabras difíciles. Que queda Y para este que nosotros. está, ¿cómo? Que queda para nosotros entonces. Claro. Somos todos seres humanos, por suerte. Más 2 electrones, pero la puta. Esto me termina dando cobre. Muy bien. Pregunto algo. ¿Cuál de las dos reacciones, cuál se oxida y cuál se reduce? La de cobre se reduce, la de zinc se oxida. Si yo las tengo que comparar y generar una hemireacción de oxidación o una hemireacción de reducción, muy bien, ¿sí? Una se va a oxidar y la otra se va a reducir. Ahora imagínense esto. Uy, qué boludo. Imagínense esto. Supónganse que yo a estas dos que están acá las voy a unir por un alambre metálico. ¿Sí? Por un alambre metálico. Ustedes me dijeron bien que esta es la que se oxida, o sea que si es la que se oxida, tiene tendencia a hacer ¿qué cosa? Agente reductor. O perder electrones. O sea que esta es la que va a perder electrones. Pregunto algo, ¿quién va a perder electrones? ¿El zinc o el zinc 2+? El zinc. El 2+. zinc. O sea que acá se oxida. Oxida. Por lo tanto, la reacción que nosotros vamos a ver no es esa, la que está escrita ahí, sino la opuesta. ¿Se entiende? La que va para allá. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Sí.
Sí. Muy bien. ¿Sí? Se oxida. O sea que el zinc, lo que vamos a decir es que el zinc se va a convertir en zinc 2+. ¿Sí? Perfecto. ¿Y va a perder qué cosa? Electrones. Electrones. ¿Que quién los va a ganar? El cobre. El cobre. Supónganse que los electrones, ¿sí? Los electrones, vamos a agarrar acá, los electrones los vamos a poner en rosado. ¿Sí? Los electrones los ponemos en rosado. Los electrones hacen esto, mirá. ¿Sí? Eso que están ahí son electrones. ¿Queda claro? Los electrones hacen eso. Los electrones cuando llegan al cobre 0, ¿qué le hacen al cobre? Al cobre 0 no, perdón, al cobre 2+, ¿qué le hacen al cobre 2+? Lo reducen. Lo reducen. ¿Y lo convierten en qué? Cobre cero. En cobre 0. O sea que acá lo que yo voy a estar viendo es que el cobre, ¿sí? En lugar de irse del pedazo de cobre a la solución, se estaría yendo de la solución al pedazo de cobre, ¿se entiende? Se está formando cobre. ¿Me siguen? ¿Sí? Acá este pedazo de zinc se empieza a achicar, se empieza a disolver, y este pedazo de cobre se empieza a agrandar porque se empieza a depositar cada vez más cobre. ¿Gracias a quién? A los electrones. Yo sé que esto sucede porque ya hice la cuenta en el pizarrón anterior. Yo sé que sucede. ¿Sí? Porque hice la cuenta en el pizarrón anterior. ¿Qué pasa si yo acá en el medio, pongo, no sé, un control remoto, un robot de juguete, un autito de colección, un autito a control remoto, una lucecita? ¿Qué le va a pasar? Prende porque le pasa corriente. Si yo pongo algo ahí en el medio, lo que voy a lograr es que se prenda ese algo que funciona a electricidad, porque está pasando un flujo ordenado de electrones, que justamente eso es la corriente eléctrica, un flujo ordenado de electrones. Cuando yo tengo dos hemiceldas, perdón, que forman una celda, ¿sí? Que tienen una variación de la energía, del potencial estándar de reducción positivo, o sea que su variación de la energía libre de Gibbs es negativa, o sea que existe una transferencia espontánea de electrones, yo me puedo aprovechar de esa transferencia espontánea de electrones para obtener energía eléctrica. ¿Se entiende? Ese es el concepto de lo que nosotros conocemos como pila. Las pilas funcionan así. ¿Se entiende? Esto es una pila. Las pilas tienen una hemireacción de oxidación, tienen una hemireacción de reducción. ¿Sí? Esa hemireacción de oxidación y hemireacción de reducción permiten el traspaso de electrones de un lado al otro. Ese traspaso de electrones de un lado al otro le dan la capacidad de poder, ¿sí?, generar corriente eléctrica. ¿Me siguieron lo que dije o no? Sí. La explicación completa y detallada, con todos los detalles de cómo funciona esto, está en el video adjunto que les voy a subir hoy. El video se llama Celdas de óxido de reducción, ¿sí? Pilas, y explica no solamente cómo funciona una pila, sino cómo funciona la electrólisis. La electrólisis es al revés. En lugar de nosotros generar energía eléctrica a partir de dos reacciones químicas, nosotros vamos a entregar energía eléctrica y vamos a generar dos reacciones químicas. ¿Se entiende la diferencia? Esto que está acá, la pila, también se la conoce como celdas galvánicas. ¿Sí? Las pilas también se conocen como celdas galvánicas. ¿Estamos? Pongan pila, hagan este dibujito re simpático, pongan abajo recordatorio, mirar el video que nos subió Matías, obligatoriamente, porque explica todo detalladamente.
No lo voy a explicar ahora porque me lleva mucho tiempo. Ya sabemos lo que es un potencial de reducción, ya sabemos cómo utilizar el potencial de reducción, y ya sabemos que gracias a cómo utilizarlo podemos hasta generar energía eléctrica. Mirá, con eso te digo todo. Gracias a que conocemos esos conceptos, también sabemos lo que es oxidarse, sabemos lo que es reducirse, lo que es un agente oxidante, lo que es un agente reductor. Vamos a poder meternos en lo que a nosotros más nos interesa. ¿Sí? No quiere decir que esto no nos interese, que obviamente nos interesa. ¿Sí? ¿Qué son las oxidaciones biológicas? Oxidaciones biológicas. ¿Sí? ¿Vieron algo de mitocondria con Cristian? Sí, ¿Qué? Generalidad nomás un poquito. Generalidades de mitocondria. ¿Ya saben lo que es una mitocondria? ¿Sí o no? Sí. sí, sabes, pero nos vimos muy avanzado el tema. Escuchá, no te empieces a asustar. Escuchen, respóndame lo que les voy a preguntar. ¿Vieron la estructura de la mitocondria? Sí. ¿Cómo es estructuralmente una mitocondria? ¿Qué tiene de diferente de la célula en general? Uno tiene una capa externa, o sea, una membrana externa y luego tiene otra interna que separa dos espacios. Bien, eso es importante que se tienen que ubicar en la mitocondria. Necesito que sepan, entre comillas, geográficamente cómo es una mitocondria. ¿Puede ser eso o no? ¿Sí? ¿Eso Sí. pueden hacerlo o no? Sí. Bien, eso es indispensable para lo que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? Es indispensable para lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a ver todo lo que es la cadena de transporte de electrones, vamos a ver el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Sí? A partir de lo que sucede previamente con la glucosa. ¿Sí? Cuando nosotros consumimos alimentos, ya sea macro o micronutrientes, ¿sí? Los estamos consumiendo porque los necesitamos para algo. Todos los días nosotros nos alimentamos, ¿sí? Y de esos alimentos que consumimos, básicamente lo que hacemos es digerirlos y a través de esa digestión y absorción conseguir de los hidratos de carbono mayoritariamente la glucosa, de las proteínas mayoritariamente a los aminoácidos, de los lípidos mayoritariamente a los triacilgliceroles y a los fosfolípidos. ¿Sí? Siempre que nosotros consumimos macronutrientes, se llaman eso. ¿Sí? Macronutrientes. Ustedes ya empezaron a ver un macronutriente, que son las proteínas. ¿Sí? La semana que viene conmigo van a empezar a ver los hidratos de carbono. Cuando nosotros obtenemos a los macronutrientes, fíjense en este caso la glucosa, ¿sí? A partir de esos macronutrientes y a partir de ese monosacárido que es la glucosa, nosotros vamos a intentar obtener energía. Hay diferentes formas de obtener energía, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa tiene nosotros tenemos tres formas de obtener energía, dos anaeróbicas y una aeróbica, ¿sí? La forma aeróbica implica una oxidación biológica. ¿Sí? Nosotros podemos obtener de forma aeróbica, o sea, en presencia de oxígeno, energía a partir de la glucosa, de los ácidos grasos y de algunos aminoácidos. ¿Sí? A partir de ello podemos obtener energía. Se recomienda obtener la energía a partir de la glucosa y ácidos grasos principalmente, sin lugar a duda, más de la glucosa probablemente, ya veremos después por qué, en el segundo periodo, cuando vean alimentación, con quién les habla. ¿Sí? Aquellos que estemos para el segundo periodo, ojalá que seamos todos, pero sepan que no vamos a hacer todos. Yo voy a estar seguro. A ver, a menos que no apruebe ninguno, y yo tampoco voy a estar. La glucosa sufre varios cambios hasta poder ingresar a la mitocondria. ¿Sí? La glucosa sufre varios cambios hasta poder ingresar a la mitocondria. ¿Sí? Esto voy a pasar por delante. A ver. La glucosa, ¿sí? Cuando llega a la célula, ¿sí? Cuando llega a la célula, ¿sí? Acá la vemos acá la glucosa.
Estoy intentando agarrar el marcador. La glucosa llega a la célula y cuando llega a la célula entra, se fosforila y de ahí glucólisis. A partir de la glucólisis, ¿sí? Nosotros obtenemos una sustancia que se llama piruvato, ¿sí? Ese piruvato puede darnos energía en el citosol o puede ingresar a la mitocondria, donde en la mitocondria pasa por primero fosforilación oxidativa, después ciclo de Krebs, y después del ciclo de Krebs, sustancias que se obtienen en este ciclo pasan a cadena de transporte de electrones, donde yo voy a encontrar grandes cantidades de energía en la oxidación biológica. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar. Voy a obtener energía a partir de la glucosa. ¿Por qué es tan importante ver este concepto luego de ver oxidorreducción? La respiración, ¿sí? La respiración que nosotros tenemos, implica meter oxígeno al cuerpo. El oxígeno que nosotros estamos metiendo al cuerpo es un agente oxidante. ¿Sí? Es un agente oxidante. Ese agente oxidante va a favorecer la oxidación de macronutrientes, ¿sí? Para poder obtener energía. Energía acumulada en los macronutrientes que al ser liberada en forma de ATP se convierte en energía para el trabajo útil, o sea, energía para nosotros. Yo no puedo usar a la glucosa para la contracción muscular. Yo necesito usar al ATP para la contracción muscular. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? Sí, profe. Yo necesito usar al ATP para la contracción muscular. ¿Sí? Adenosin trifosfato. Justamente la respiración, la oxidación de los nutrientes en nuestro organismo va a ayudarnos a obtener ATP a partir de la glucosa, grandes cantidades de ATP a partir de la glucosa. Ya vamos a ir viendo, cuando veamos hidrato de carbono sobre todo, que podemos obtener ATP en distintas partes, pero no tanto como cuando yo genero una oxidación de macronutrientes. ¿Sí? Una oxidación de macronutrientes. Vamos a ver que tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs vamos a obtener poder reductor, o sea, sustancias que tienen la capacidad de reducir a otras, o sea, sustancias que tienen la capacidad de transferir electrones, y justamente en la cadena de transporte de electrones, mediante reducciones sucesivas, vamos a obtener la energía necesaria para que se refosforile el ADP y obtener ATP para todos los procesos que nuestro organismo necesita. ¿Me siguen más o menos todo lo que dije? Estamos en presencia de una de las partes más interesantes de la materia, sin lugar a dudas. ¿Sí? ¿Cómo va a respirar? ¿Cuál va a ser el proceso respiratorio de la célula? Glucosa ingresa a la célula, sucede la glucólisis. La glucólisis implica 10 pasos, ¿sí? 10 pasos que se van a tener que aprender, ¿sí? Hasta que se convierte en piruvato, ¿sí? 10 pasos, esto que está acá es la oxidación de nutrientes, lo que les voy a explicar, ¿sí? Que se convierte en piruvato. Cuando se convierte en piruvato, ingresa a la mitocondria, si las cantidades de oxígeno son adecuadas, ¿sí? Ingresa a la mitocondria, donde se convierte en acetilcoenzima A mediante la descarboxilación oxidativa. Ese acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, ¿sí? O ciclo de los ácidos tricarboxílicos, dependiendo del libro que ustedes lean, ¿sí? En ese ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos obtendremos NADH y FADH, agentes reductores, ¿sí? Que van a ir a la cadena de transporte de electrones, donde, gracias a la fosforilación oxidativa, obtendremos grandes cantidades de ATP, dióxido de carbono y agua. Cuando nosotros respiramos, metemos con el aire oxígeno y largamos dióxido de carbono y agua, producto de la respiración. Este es el paso que implica a la respiración celular. ¿Sí? La glucólisis puede darme ATP, ¿sí? Mediante la fermentación láctica podemos obtener más ATP, pero eso es otro tema. Nosotros vamos a ver este camino ahora, ¿sí? El que a partir de la glucosa, ¿sí? Glucólisis, piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Bien.
necesito que copien lo que está en el pizarrón. Todo.